con un paréntesis para terminar el taller que hicimos en la clase pasada, ¿no? Lo vamos a terminar por lo menos planteando este problema que está aquí. Fíjense que este problema se refiere a una onda electromagnética cuyo campo eléctrico es este que está acá. Entonces, aquí se pide calcular el campo magnético asociado a esta onda y luego determinar qué tipo de onda es la asociada a este campo eléctrico. Si es una onda TE, una onda TM o una onda TEM. Entonces, si ustedes en lo que revisen el formulario van a encontrar dos caminos de solución. Esta fórmula que se dio en clase, que es para ondas planas uniformes, y esta otra, que es una ley más general, que es la ley de Faraday. Entonces, aquí se pide entonces calcular el campo magnético asociado a esta onda. ¿Cuál de las dos ecuaciones es conveniente utilizar? Eso sería como la pregunta principal. Recuerden, muchachos, que en la materia y en el examen a ustedes se les va a dar el formulario. Entonces, realmente lo que va a valer puntos en ese examen es qué fórmulas es la que van a utilizar. Son miles de fórmulas. Entonces, dependiendo del caso en que estemos analizando, conceptualmente hablando, ustedes tienen que saber qué es lo que van a responder, qué fórmula van a utilizar, qué expresión van a utilizar, cuáles son las expresiones válidas y cuáles no. Entonces, en este caso, la pregunta principal sería, ¿cuál de las dos expresiones es válido utilizar? Básicamente es eso, ¿no? Ya, si quieres, corto un momento. Bueno, muchachos, se oyen opiniones. A ver qué opinan ustedes. ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser la expresión válida y por qué? ¿Por qué no una y por qué sí la otra? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Creo que deberíamos usar la segunda ley de Faraday porque Ajá. o sea, en este caso no tenemos la dirección de propagación todavía, tenemos la dirección Ajá. del campo eléctrico Ajá. y no tenemos la dirección de propagación, entonces con la segunda podemos hacer el problema. Exactamente. Sí, eso es una explicación, una de las respuestas. No sabemos si la onda es una onda plana uniforme todavía. Ajá. Y entonces no te puedes descubrir este camino si no sabes si la onda es plana uniforme. No sabes, y es ejemplo con la ley de Faraday. Igualmente, si te das cuenta del término del campo eléctrico, Ajá. tiene J omega mu sobre K0. Y la ley de Faraday, de alguna manera, lo puedes relacionar con la parte 2. Bueno, pero para mí lo más importante es lo de la onda plana uniforme. Claro. Fíjense, Fernando está hablando de una onda plana uniforme. Para que esta expresión pueda ser válida, la onda debe ser una onda plana uniforme. Fernando dice que realmente todavía no sabemos si es plano uniforme o no. Yo les preguntaría, ¿eso es cierto? ¿Será plano uniforme o no será? Fíjense que aquí tenemos en las amplitudes, tenemos las amplitudes de la onda, de cada una de las componentes de la onda. Fíjense que esos términos dependen de X y de Y. Entonces pareciera que la onda, si por lo menos si asumiésemos que la dirección de propagación está en Z, dada este exponencial que está aquí, fíjense que las componentes de la onda varían dependiendo del lugar de donde estemos evaluando, dependen de X y dependen de Y. O sea que si asumiésemos en tal caso de que la dirección de propagación es la del eje Z, entonces la onda depende de X y de Y. O sea, supuestamente, vamos a suponer que estemos parados en el espacio, vamos a suponer que la dirección de propagación sea acá 1Z, y a diferencia de las ondas que hemos visto, de las ondas planas uniformes que hemos visto, aquí
depende, el campo depende de dónde lo evaluemos en un mismo plano. ¿Se ven la...? Bueno, esta es la dirección de propagación y aquí nos movemos en X y en Y. Si nos movemos en X y en Y, entonces variamos el valor del campo. Eso sucedía con las ondas planas uniformes que hemos visto anteriormente. Ya se les olvidó que estudiar. No, porque... No, ¿verdad? Porque supone que su nombre lo dice, plana uniforme. Plana, exactamente, es una onda plana uniforme. En las ondas planas uniformes que hemos visto, eso no sucede. El valor del campo es constante en un mismo plano, en cualquier punto del plano donde lo evaluemos. Aquí, en este caso, no es así. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esta expresión que está acá no debe utilizarse, porque esto no es una onda plana uniforme. No es uniforme en su amplitud. ¿Lo ven todos? ¿Mm? Yo no lo vi. No lo ves. Fíjate, cuando definimos las ondas planas uniformes, lo definimos de esta manera, ¿verdad? La fuente está lejos y se generan unos planos en donde el campo es constante. O sea, fíjate, salud. Si esta es la dirección de Z, entonces en X y en Y el campo no varía porque es independiente de donde lo evaluemos. ¿Ves la cuestión? Pero esta onda de la que estamos hablando acá no es así. En algún lugar de la fuente, y cuando lo evaluamos acá sí depende del lugar donde en X y en Y donde lo evaluemos, porque la ecuación te lo está diciendo. ¿Ves la diferencia? Entonces, por esa razón, esta no es una onda plana uniforme. Es por esa razón. Fíjense que es uniforme en qué. Que no es uniforme en qué, precisamente en la amplitud. Ahora, con respecto a la fase, ¿cómo será? ¿La fase cómo será? ¿Será uniforme o no será? A ver, ¿qué opinan, muchachos? Se oyen sugerencias. Depende la fase. O sea, ya vimos que la amplitud de la onda es distinta en cualquier lugar que la evaluemos. En un plano que sea perpendicular a la dirección de propagación. ¿Qué sucederá con la fase? ¿La fase será constante o será variable en ese plano? Son cosas importantes, muchachos. No es solamente aplicar la fórmula. Saber interpretar también un poco. No varía según un número de energía. Ajá, en principio podría variar. Podría depender de M y N. Pero ¿de qué más dependería? Fíjense que si dependiendo de la zona donde evaluemos, puede ser que este número que está aquí tenga fase 0 grados o fase 180 grados. Y este lo mismo. Este número que está acá tiene fase 0 grados o fase 180 grados, dado que el seno o el coseno, bajo ciertas condiciones, pueden volverse negativos o positivos en algún momento. Si esto fuese, por ejemplo, el módulo, no es el caso, ¿no? Pero vamos a suponer que esto fuese un módulo aquí. La fase de la onda, ¿cómo sería? La fase del campo eléctrico sería
uniforme, o sea, no cambiaría, no dependería ni de X ni de Y, sería siempre 0 grados. ¿Ven la cuestión? Estoy así como, les veo las caras y se quedan así como... ¿Por qué 0 grados? Porque esto, claro, mentira, aquí sería 180 grados siempre y acá sería 0 grados. Este signo negativo lo cambiaría siempre, pues. Pero para un z constante, fíjate que en ese caso la fase no cambiaría. Sería constante en todos los planos. O sea, si lo tomamos en un plano, en ese plano la fase es constante. Más allá, tomamos en otro plano, la fase también es constante. Y así. Entonces que esa onda sería uniforme con respecto a la fase. Sería plano uniforme con respecto a la fase. En ese caso. Claro, como lo tenemos así, entonces hay valores en el plano. Salud. Hay valores en el plano en donde la fase de la onda, del campo eléctrico es positiva y otros lugares en donde es negativa. Entonces, con respecto a la fase, en ese caso, entonces es una onda plana no uniforme también. ¿Lo ven todos, muchachos? Están así como o tienen sueño o es que en verdad están no captan todavía la idea, pero estas son las cosas que se van a evaluar en el examen, cosas conceptuales, porque como les digo, las fórmulas las tienen ustedes. A la hora de calcular, ya saben cómo calcular todo porque las fórmulas están allí. Lo que se evalúa son esos razonamientos. Bueno, entonces, eso es la primera pregunta. Todo eso es la primera pregunta. Entonces, lo correcto es evaluar la ley de Faraday. Evaluar el campo magnético con la ley de Faraday. Al evaluar el campo magnético con la ley de Faraday, lo vamos a obtener y de allí podemos saber si el modo es TE, TM o TEM. Asumiendo, en este caso, habría que calcular, antes de eso, una vez calculado el campo magnético, uno puede hacer el producto, y sí eso lo vamos a ver dentro de un momento, el producto E cruz H conjugado, calcular la parte real, y a partir de allí calcular la dirección de propagación, y luego determinar si la onda es TE, TM o TM. Una vez que tenemos la dirección de propagación, tenemos el campo magnético y tendríamos el campo eléctrico, y con eso podemos determinar qué modo es, qué modo tenemos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna otra? Bueno, y no sería transversal magnético de una vez. Porque yo sé que Ajá. no sería TE porque, o sea, la componente del campo eléctrico tiene tanto paralelo como perpendicular a la velocidad de la onda, ¿no? Ajá. TM tampoco es porque también lo vemos ahí, ¿no? El campo eléctrico tiene componentes en paralelo X con Y. Pero transversal magnético, o sea, yo lo hago por descarte, pues, no sé. Transversal, no, mira. El campo eléctrico tiene componentes X y Y. Ajá. Su propagación puede ser en Z. Exactamente. Lo más seguro, sí. El láser es vertical y horizontal, pero se desplaza. Sí. No. Sí, a esto le deben añadirle la pregunta aquí de que calcule la dirección de propagación asociada a esta onda. Se lo pueden poner aquí al lado, ¿no? Le pueden poner esa pregunta. Fíjense que en este caso, si la dirección de propagación fuese el eje Z, estuvieran en la dirección del eje Z, entonces la onda por lo menos pareciera que fuera una de estas dos. Fíjense que TM no puede ser porque el campo magnético ya no tiene componentes en la dirección de propagación, suponiendo que fuese la dirección de propagación el eje Z. ¿Ven? Entonces TM no puede ser. Tiene más pinta de ser esta o esta. TM, fíjate que de una vez, en caso tal de que la dirección de propagación fuese la del eje Z, entonces ya el campo ya no tiene dirección
ya no tiene componente en la dirección de propagación. Fíjate que aquí está 1x y está 1y. Claro, eso se los digo yo porque ya sé más o menos cómo es el resultado, ¿no? Cuando se calcula la dirección de propagación, le va a dar en la dirección del eje Z, cuando la calculen. Entonces, claro, es imposible que el modo sea Tm. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora vamos a abandonar esta parte de ejercicio por el momento y ahora vamos a seguir con la teoría. En este caso, las implicaciones energéticas que tienen las ecuaciones de Maxwell, pero cuando estamos en régimen armónico, en régimen sinusoidal permanente. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco lo que es el teorema de Poynting en forma fasorial. A ver cómo es. Ya esta cuenta una cuenta parecida, la sacamos, la calculamos en teoría electromagnética. Vamos a apagar las luces. Y déjame pasar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver el teorema de Poynting en forma fasorial para un volumen sin fuentes ni sumideros de energía. En otras palabras, vamos a estar en presencia de una onda que se está propagando en un volumen determinado, ¿verdad? De manera general, que cumple con estas condiciones. El medio, por supuesto, así como cuando resolvimos el problema de propagación, cuando sacamos las ecuaciones de onda, las condiciones van a ser las mismas. Vamos a estar en espacio libre, en un medio lineal que no depende de la amplitud del campo, un medio isotrópico, homogéneo y sin pérdida. O sea, en el caso totalmente ideal, que casi nunca existe, pero que lo vamos a asumir así, para evitar complicaciones. Entonces, partimos de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? De la ley de Ampère-Maxwell y de la ley de Faraday, que son estas dos que están acá. En un medio que no tiene fuentes, donde no existen las distribuciones de corriente, entonces las ecuaciones de Maxwell son estas dos que están acá. Fíjense que estamos en régimen sinusoidal permanente y a su vez en sistema fasorial, o sea, esto es un campo complejo, este también, este y este. Entonces, fíjense, nosotros podemos sacar una cuenta muy parecida a la que hicimos en teoría electromagnética. La primero que se puede hacer es, que se debe hacer para calcular el vector de Poynting, para ver cómo es venir y calcular el rotor, utilizar la ley de Ampère-Maxwell, podemos conjugar ambas ecuaciones. Fíjense que esto es un vector complejo, lo podemos conjugar. Al conjugar esta parte, el número J se vuelve menos y por supuesto el campo eléctrico aquí conjugado. El campo magnético también conjugado acá. Entonces, el campo eléctrico, podemos multiplicar escalarmente por el campo eléctrico ambas expresiones de un lado y del otro. Y nos queda esta ecuación número 1 que está aquí. Esto es partiendo de la ecuación Ampère-Maxwell. Ahora, partiendo de la ley de Faraday, también podemos hacer algo similar. Podemos utilizar esta ecuación y multiplicar por H conjugado de un lado y del otro. Y nos queda la ecuación número 2.
Posteriormente, podemos restar las ecuaciones 1 y 2, a estas que están acá, y nos va a dar esto que está aquí. O sea, queda esta ecuación restada con esta y queda esto que está acá. Entonces, por supuesto, quedan estos términos, como ambas son iguales a esta y a esta, entonces quedan estos dos términos aquí. Entonces, tenemos esta ecuación que le podemos llamar ecuación número 3. Y en la ecuación número 2, ese signo negativo no debería desaparecer. No, porque estamos multiplicando es por h conjugado, no estamos conjugando esto. El signo negativo viene original de aquí. Y como no lo estamos conjugando, persiste. Porque esto es h conjugado. Estamos multiplicando es por h conjugado. Por acá y por acá. Ah, ok. Ah, ya. Sí, nada más. No estamos conjugando la ecuación como tal. Sí, claro, podemos restar las ecuaciones y luego expresarlas aquí. Esas ecuaciones, esta demostración que está acá, bueno, se las hice precisamente ayer en la tarde, ¿no? Para que la clase quedara mejor. ¿Copiaron todos? Listo. Bueno, entonces fíjense, muchachos, este término que está aquí, ya de por sí, uno busca en los libros y es una propiedad vectorial. Esto es la divergencia del vector E cruz H conjugado. Entonces por eso da aquí eso. Entonces, fíjense, la divergencia de E cruz H conjugado es el término que nos quedaba aquí a la derecha. Entonces, esto es un error, esta flecha que está acá es un error de tipeo. O sea, esta grande aquí es un error de tipeo y todo lo demás sí está bien, pues. Entonces, la divergencia del vector E cruz H conjugado es este término que está acá. Si calculamos luego, dado que esto tiene implicaciones energéticas, como ustedes ya saben de teoría electromagnética, entonces es bueno, si queremos sobre todo ver cuál es la parte activa de la energía que está asociada con este término, entonces debemos calcular un medio de la parte real de la divergencia de E cruz H conjugado, para hacer un símil con circuito. Ustedes se acuerdan que cuando calculábamos la potencia activa de un circuito, buscábamos la multiplicación de B por I conjugado, ¿verdad? Igualito. Este término que está acá ha quedado así conjugado precisamente con esa idea, que quede ya con el significado de potencia activa. Y el 1 medio es porque estamos trabajando siempre, por menos aquí en la materia, estamos trabajando siempre con amplitudes pico. Sí, claro, si estamos buscándole el significado energético a esto, debemos multiplicar por 1 medio. 1 medio para que nos dé en realidad la potencia activa. Este término que está acá representa en realidad la potencia activa de la onda. ¿Recuerdan que es como un valor RMS? Es como un valor RMS. Entonces, fíjense, muchachos, podemos calcular entonces 1 medio de la parte real de este término que está acá y 1 medio de la parte real de este otro término que está acá. Entonces,
este valor que está acá, entonces resulta siendo la parte real, un medio de la parte real de esto es un medio de la parte real de E cruz H conjugado. Y esto, por supuesto, es un medio de la parte real de todo esto que está acá. Y a su vez, un medio de la parte real de esto que está aquí. Recuerden ustedes que hay como un error de signo allí. Esta expresión que está aquí, esto es H por punto H conjugado, que es en realidad es el módulo de H, pero al cuadrado. Y este término que está acá es el módulo de E, pero al cuadrado. Entonces, como estos términos son imaginarios puros, entonces resulta que, y estos términos que está acá son números reales puros, entonces resulta que un medio de la parte real de eso es igual a 0, porque este número es totalmente imaginario, este que está aquí. Aquí hay un error en la lámina, creo que esto es, aquí va un J. No, porque está el factor común. A ver. Ah, no, está factor común, exactamente. Menos J sale para afuera y aquí se ve, pues. Esto es un número real, totalmente. Entonces eso es nulo. Eso siempre y cuando el medio no tenga pérdida. Siempre y cuando el medio no tenga pérdida. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo las ecuaciones de Maxwell? Que en un medio, fíjense que la divergencia, aquí tenemos la divergencia de S, la divergencia del vector de Poynting, es igual a 0 para cuando el medio es lineal, isotrópico, homogéneo y a su vez no tiene pérdida, ni fuentes. Entonces, ni fuentes en ese volumen. Entonces, en ese caso, la divergencia del vector de Poynting, eso en promedio. Entonces, la diferencia con el vector de Poynting que vimos anteriormente y además el significado de esta ecuación es este que está acá. El vector de Poynting es un vector promedio. Fíjense que, al igual que en la teoría de circuitos, en el tiempo, cuando uno calcula la potencia en el tiempo, hay que recordar que ella oscila. O sea, cuando tenemos un circuito RLC y está la fuente, la potencia que la fuente que lo alimenta, la potencia que la fuente entrega al circuito varía en el tiempo. Eso es la potencia que la fuente entrega al circuito, que varía en el tiempo, pero en promedio, por supuesto que es un valor constante en el tiempo. Y esto es un valor constante en el tiempo. El vector de Poynting, el promedio del vector de Poynting. Por eso es que tenemos este valor que está acá. Y por eso su divergencia es nula. ¿Se ve, muchachos? Entonces, el promedio del vector de Poynting es un vector constante. Es un vector constante. Si quieres... Ajá, hay una cuestión aquí que tenemos que tomar siempre en cuenta. Si el medio tuviese pérdidas, ¿qué sucedería? Este valor de epsilon, ¿quién sería? A ver, epsilon punto, exactamente. Sería epsilon punto. En realidad, para ser más exactos, como esto viene de más arriba y viene de ecuaciones que estamos conjugando, aquí creo que da epsilon punto, pero conjugado. Esto que está acá, creo que al final termina siendo eso. Entonces, en ese caso, este número completo ya deja de ser un número imaginario puro, sino que tiene una parte real y una parte imaginaria, porque epsilon tiene una parte real y una parte imaginaria también. Entonces, en el caso en que el medio tenga pérdidas, al calcular esta parte real, ya todo el término ya no da nulo, da algo que no es nulo. Entonces, en ese caso, y seguramente con signo negativo, en ese caso, el medio estaría absorbiendo energía en promedio. ¿Recuerdan que cuando la divergencia daba negativa,
Entonces teníamos un medio que absorbía energía. Por lo menos en teoría electromagnética, para el vector de Poynting ocurría así. Entonces, aquí nos va a dar, si el medio tiene pérdida, epsilon punto, epsilon pasa a ser un número complejo, y todo esto deja de dar un número nulo, o sea, deja de dar 0, y entonces tenemos un medio que absorbe energía. Eso para que lo tengan siempre presente, que esto es solamente para el caso en que el medio no tenga pérdida. Sin embargo, para ambos casos, para medios que tienen pérdida y medios que no tienen pérdida, al vector de Poynting siempre lo vamos a llamar de esta manera que está aquí. Vector de Poynting promedio. Vamos a tomar un ejemplo. Dice que esto está generalizado. Pero para el caso de las ondas planas uniformes, ¿cómo será la forma del vector de Poynting? Eso es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ya todos copiaron? Entonces, bueno, vamos a seguir. Fíjense, en las láminas aquí arriba está la expresión del vector del teorema de Poynting o del teorema de balance de energía ya completo. Aquí le suman este término, que es asumiendo que las fuentes existan, pero si no existen, tenemos entonces la cuenta que acabamos de sacar nosotros acá. Fíjense, para el caso de las ondas planas uniformes, el campo eléctrico tiene esta expresión y el campo magnético tiene esta otra expresión que está aquí. Hay que recordar que las vimos en clases anteriores. Si el vector de Poynting tiene, en su forma temporal, tiene esta expresión que está acá, es S cruz H, entonces podemos hacer el producto de E cruz H, aquí para calcular el vector de Poynting. Pero eso es en forma temporal, para ver qué significado tiene. Esperar que copien allí. Listo. Fíjense que estamos hablando hasta ahorita de un medio que no tiene pérdidas, ¿no? Entonces, el campo eléctrico y el campo magnético tienen estas expresiones que están acá. Si calculamos el vector de Poynting en forma temporal a partir de esta ecuación que está acá, siempre cuando estemos hablando en forma temporal, vamos a referirnos a este vector de Poynting, al vector E cruz H, así como en teoría electromagnética. Entonces fíjense, si lo calculamos en forma temporal, entonces el vector de Poynting nos da de esta manera. Es la amplitud al cuadrado entre la impedancia por el coseno cuadrado del argumento que siempre hemos visto, omega t menos kz más un cierto desfase. Entonces fíjense, ¿qué características tiene el vector de Poynting en forma instantánea? ¿Qué es lo primero que uno puede observar allí? ¿Cuál es su dirección de propagación? En z, ¿verdad? O sea que haciendo el producto E cruz H podemos calcular, y normalizando podemos calcular la dirección de propagación. Eso es lo primero que hay que darse cuenta. La segunda cosa que hay que darse cuenta es que aquí aparece la amplitud del vector de Poynting al cuadrado entre la impedancia.
¿qué unidades tendrá eso? ¿Qué unidades tiene esa amplitud? Recuerden que A, en este caso, era la amplitud del campo eléctrico. Entonces, ¿cómo será? ¿El campo eléctrico en qué unidades estaba? Voltios sobre metro. Y entonces esto está en voltios cuadrados sobre metros cuadrados. La impedancia, ¿en qué unidades está? La impedancia intrínseca del medio. Ohmios, ¿verdad? Entonces, voltios cuadrados entre ohmios, ¿qué da? Potencia, exactamente, unidades de potencia. En este caso podría ser vatio. Y dividido entre metros cuadrados. Entonces, es potencia, vatio sobre metros cuadrados. En otras palabras, densidad de potencia. O sea que es la densidad de potencia que se está propagando en el espacio. Y esto que está acá, ¿qué significa en realidad? Fíjense que aquí tenemos un coseno cuadrado. Eso implica que el valor mínimo que puede tomar el vector de la amplitud del vector de Poynting es 0. Y tiene, por supuesto, esta parte, el valor máximo. Al ser esto 1, entonces acá da el valor máximo que puedo tomar el x al cuadrado entre la impedancia, el valor de la impedancia. Impedancia intrínseca. Entonces es un valor que nunca, este coseno, nunca pasa a ser negativo. Entonces siempre mantiene la dirección de z. Pero fíjense que lo curioso de esto es que es como que el flujo de potencia va en una dirección, puede ir muy rápido en un momento, después se detiene y después acelera otra vez, después se detiene y así. Es como, esa es como la forma en que se propaga la onda, la energía en el espacio. Primero avanza, se detiene, después avanza, se detiene y así. Hay momentos en que la energía no fluye, otros momentos que la energía fluye, otros que momentos no fluye y así. Entonces fíjense muchachos, esto en forma temporal. Si queremos calcularlo en forma fasorial, o por lo menos calcular el promedio del vector de Poynting en forma fasorial, podemos utilizar estas expresiones. Tenemos la expresión de campo eléctrico en forma fasorial y la expresión de campo magnético en forma fasorial, pero ya conjugada, cambiándole el signo a esta exponencial que está aquí. Entonces fíjense, el vector de Poynting ya en promedio, como hemos visto, es un medio de la parte real de E cruz H conjugado. Si hacemos el producto de estos dos términos, al final queda, fíjense que este término, esta exponencial, se va con esta, y esta con esta, y al final nos queda nada más esto. Nos queda el producto de esta dirección con esta amplitud con esta dirección. Y al final nos da A cuadrado entre eta por la dirección de propagación. Entonces, aquí en promedio, entonces, el vector de Poynting es A cuadrado entre 2 veces la impedancia. ¿Ven la cuestión? Fíjense que aquí se ve claro por qué el 2. El 2, fíjense que esto era, cuando calculamos el vector de Poynting en forma instantánea, este 2 no aparecía. ¿Por qué? Porque estos son amplitudes pico. Pero en promedio, como esto es una forma, como esto es una expresión armónica, entonces debe haber un promedio aquí. Cuando calculamos el promedio aparece ese 2. Debe aparecer. Este es el valor en realidad RMS. Aquí el valor instantáneo. Este es el valor instantáneo y este es el valor RMS del vector de Poynting. Ok, preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Ninguna?
Fíjense muchachos que hace rato cuando calculamos cuando vimos la forma exactamente, cuando calculamos la forma del vector de Poynting, cómo se podía hacer para calcularlo. ¿Ya copiaron todos esto? ¿Sí? Fíjense que aparecían estos términos aquí. Aparecían estos términos acá. Este término que está acá, aunque para el caso que no tenga pérdidas, la suma de ellos es nula, en promedio, la sumatoria de la energía acumulada es nula. Fíjense que este término que está acá siempre existe, porque el campo no siempre es nulo. Y este término también, y más en forma fasorial, esto nunca es nulo. Entonces lo que hacen ellos es, para el caso que no hay pérdidas, lo que hacen es anularse unos con otros. O sea, este término que está acá tiene la misma amplitud de este y ellos tienden a anularse. Pero en realidad existen. Existen y es, como vimos en la energía eléctrica, por lo menos, es un medio de épsilon por la amplitud del campo al cuadrado, la densidad de energía eléctrica acumulada. Y la densidad de energía magnética acumulada también es un medio de mu por el campo magnético al cuadrado. Entonces, esas dos densidades de energía son las que tenemos aquí. En forma instantánea tienen estas expresiones que están acá, si hacemos el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué sucede? Tanto la energía eléctrica como magnética, ellas también hacen lo mismo que hace la energía, el vector de Poynting. Ellas tienden como a acumularse en un sitio y después como que se liberan. Se liberan, bajan a cero, en un determinado punto del espacio dejan de existir o tienden a ser el valor nulo y vuelven otra vez a anularse, a ser máximas en algún momento, después bajan y así. O sea, en el tiempo, en el valor instantáneo, ellas tienden a subir y a aumentar y a disminuir su valor, a acumularse en un sitio y a desaparecer de ese sitio periódicamente, a través de estas expresiones que están acá. Entonces, bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Fíjense, muchachos, yo les recomiendo lo siguiente. Fíjense que todo esto es muy bonito cuando no tenemos pérdida. Pero ¿cómo será la expresión del vector de Poynting cuando tenemos pérdida? Fíjense que la expresión del vector de Poynting promedio es sencilla, esta que tenemos por acá. Voy a ponerla por aquí. Entonces, la expresión del vector de Poynting promedio para una onda plana uniforme es esta que está aquí, en general. Cuando el medio en donde se propaga esa onda no tiene pérdida. Pero ¿qué sucede cuando tenemos pérdida? Entonces, ¿cómo calcular ese producto? Eso yo lo voy a sacar acá, pero yo les recomiendo, muchachos, que lo hagan en la casa. Si no lo hacen en la casa, pierden la práctica para los números complejos.
Ok, muchachos, entonces fíjense. Tenemos el campo eléctrico que tiene esta expresión. Tenemos el campo magnético que tiene esta expresión que está acá. Aquí tenemos que calcular un medio de la parte real de E cruz H. Fíjense, entonces el campo eléctrico aparece acá y el campo magnético aparece acá, pero conjugado, en este término que está acá. Entonces, fíjense, si buscamos a ver cómo podemos simplificar esto. Fíjense, en principio aparece la dirección del campo eléctrico cruz dirección del campo magnético. Entonces, eso evidentemente es la dirección de propagación, eso da 1n. Por otro lado, está la multiplicación de A punto, de A complejo, por A complejo conjugado. Entonces, por eso da el módulo de A complejo. También aquí aparece la impedancia, pero como es conjugada, debe aparecer la impedancia conjugada aquí abajo. Luego, este término que está acá es el término correspondiente al campo eléctrico, a la exponencial de campo eléctrico, y esta a la exponencial de campo magnético, pero conjugada. Por eso es que aparece este signo menos aquí, que corresponde a este beta, a la conjugación de gamma. Entonces, este término se mantiene igual y al final uno va a multiplicar las exponenciales, las partes imaginarias se van, nada más queda la parte real y elevada al cuadrado. Entonces, como estos son números reales, a cuadrado, la exponencial y la dirección de propagación salen para afuera del operador de parte real. Y de la impedancia está compuesta, hay que recordar que es un número complejo. Entonces la impedancia es un módulo por la fase, por su fase. Como esta es la impedancia conjugada, entonces aparece signo menos en el exponente. Ahora sí, esta parte que es real puede salir para afuera. Este exponencial puede subir al numerador cambiándole de signo al exponente y al calcular la parte real queda coseno de ese exponente. Entonces, esto es en realidad, esto es módulo aquí. Exactamente. Entonces, esto es en realidad lo que vale el vector de Poynting promedio. El vector de Poynting promedio para un medio que tenga pérdidas. ¿Lo ven todos? ¿Alguna duda acerca de esta cuenta? ¿Ninguna? Yo les recomiendo, como les dije al principio, muchachos, que que calculen el vector de Poynting ustedes mismos. Esta cuenta trae bastante álgebra de números complejos. Si ustedes están duchos en números complejos, lo pueden sacar rápidamente. Y si no, se van a dar cuenta de sus lagunas. Yo les recomiendo que calculen el vector de Poynting para ese caso. Recuerden, este problema es creo que el problema número 7 de la guía de la profesora Trina. O de la guía del profesor Nelson Vázquez, que está en el disco compacto o en la carpeta de compendio que yo les pasé, que yo les encomendé que copiaran. Entonces, en ese caso, ese es un problema planteado. Lo que pasa es que es tan importante para la teoría que lo damos aquí. Lo damos aquí. Fíjense que aparece lo curioso de esto, es que si la dirección de propagación fuese el eje Z, vamos a poner ese caso particular, si 1n fuese 1z, entonces ¿qué tenemos? Que el vector de Poynting promedio, ¿cómo daría? A ver, ¿cuál sería la diferencia o el caso particular? ¿Cómo daría eso? ¿Cuál sería la diferencia? Por supuesto que estaría en la dirección de 1z, ¿verdad?
Aquí estaría a cuadrado, eta, y aquí quedaría z, ¿verdad? Exactamente, z. Y acá 1z. Esto es módulo y esto por el coseno de la impedancia, del ángulo de la impedancia. Entonces fíjense muchachos, ¿qué particularidad tiene esa expresión que está allí? ¿Será constante el vector de Poynting en todo el espacio? ¿El promedio del vector de Poynting en todo el espacio? Exactamente, depende del punto en donde se encuentre exactamente, donde estemos midiendo el campo, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Ese exponencial es como una atenuación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la atenuación del campo eléctrico y el magnético con respecto a esta? Básicamente este término, este 2. Se atenúa, el vector de Poynting se atenúa más rápido. Porque básicamente es como que si en circuito estemos evaluando el voltaje al cuadrado. Por eso es que aparece este 2. Como el campo eléctrico lo estamos evaluando, en realidad es como que si estuviésemos evaluando su amplitud al cuadrado, entonces por eso es que aparece este 2 allí. En potencia es así. Se atenúa más rápido. ¿Qué pasa si el medio no tiene pérdidas? Si el medio no tiene pérdidas, esta impedancia se convierte en un número real. Y este ángulo también. Y esta alfa es 0. Entonces nos queda la expresión que tenemos allá, en la otra parte de la pizarra, para cuando el medio no tiene pérdidas. Para ese caso particular. Queda esta expresión que está aquí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Yo entendí bien eso del ángulo del eta. Ajá. No entendí ese término. Esto. Es por definición. Eta es un número complejo que tiene módulo y fase. Cuando lo introduces aquí y lo conjugas, te queda esto. ¿Ves? De ahí es donde sale. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna otra? Fíjense que es importante también una cosa que vamos a ver acá. Que qué relación, que hay una expresión que se utiliza mucho en telecomunicaciones, se utiliza mucho en sistemas de audio, en todo lo que es donde hay ondas que se están atenuando, en sistemas donde la onda se atenúa a medida que avanza en la distancia. Hay una expresión que es importante, una herramienta que es importante que se llama decibelio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? En alguna parte la vieron. Bueno, hay atenuación en Nepers, así como esto, en Nepers sobre metro, así como esta que está acá. La atenuación viene dada, la atenuación de una onda,
Bueno, muchachos, entonces fíjense lo siguiente. Hay una expresión que vamos a utilizar siempre, de aquí en adelante, que es una equivalencia para calcular atenuación en Neper sobre metro con respecto a atenuación en decibelio. ¿Cómo hacer la equivalencia de una con la otra? Bueno, vamos a suponer un sistema en el cual tengamos una onda que se inicia en un z igual z sub 0 y recorre una distancia L. Entonces, como la misma expresión lo dice, si el medio tiene pérdida, entonces ella debe atenuarse, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular el módulo del vector de Poynting promedio en z igual 0 y lo vamos a dividir entre el módulo del vector de Poynting promedio en z igual z sub 0 más L, donde L es la distancia recorrida. Esta distancia que está aquí. ¿Por qué esto entre esto? Bueno, porque esa es la definición de atenuación para cualquier sistema. Tenemos la potencia que tengamos en la entrada entre la potencia que tengamos a la salida. En este caso, 10 veces el logaritmo base 10 de eso. Fíjense que estamos tomando 10 veces el logaritmo. Hay algunos autores o algunos casos donde tomamos 20 veces el logaritmo, porque ese era algunas veces 20 y otras veces 10. A ver, ¿quién se acuerda de eso? ¿Cómo? Ajá, con el exponente, pero ¿qué otra? ¿No se lo imaginan? ¿Nunca lo han visto? Fíjense, en algunos libros la atenuación se define con 20 logaritmos cuando se está trabajando con cocientes de voltaje. Cuando se trabaja con cocientes de voltaje, entonces vamos a tener B entre B de entrada entre B de salida. Pero aquí aparece un 20, ¿por qué? Bueno, porque el voltaje está referido, en realidad la atenuación siempre está referida a potencia. Entonces el 20 se coloca aquí para casos cuando estemos haciendo cocientes de voltaje. Cuando estemos haciendo cocientes de corriente, también se coloca un 20 aquí. Cuando estemos haciendo cocientes de campo eléctrico, también se coloca un 20 aquí. O de campo magnético, 20 aquí. Pero cuando se está hablando de potencia o de densidades de potencia, lo que se coloca es un 10. ¿Para qué? Para normalizar eso, pues para que la atenuación siempre sea la misma, independientemente si esté hablando de voltaje corriente o potencia, o de campo o potencia de campo. Entonces por eso es que aparece el 10 aquí. Entonces en este caso la atenuación en decibelio es esta que está acá. Es la densidad de potencia en la entrada, el módulo de densidad de potencia en la entrada, el módulo de densidad de potencia en la salida. Ese cociente, si uno toma el módulo del vector de Poynting, de acuerdo a esto que está acá, aquí lo único que varía es la exponencial. Entonces todo lo demás se va cuando hacemos el cociente. Por eso que el cociente, este cociente que está acá es el cociente de exponenciales. Si lo calculamos con un poquito de álgebra, al final nos da esto. Entonces la atenuación en dB es equivalente a este término que está acá. Tenemos atenuación en Neper sobre metro, le multiplicamos por L, le multiplicamos el logaritmo base 10 de E, y entonces nos da la atenuación en decibelio. Si queremos la atenuación en dB por unidad de longitud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a poner, es simple. Ese también está por allí. Ponerlo. Simplemente lo que tenemos que hacer es pasar esta L dividiendo. Pasar esta L dividiendo y queda atenuación por unidad de distancia. Entonces queda 20 logaritmo base 10 de E de alfa en Nepers sobre metro.
Entonces esta es la equivalencia entre un tipo de atenuación y la otra. O sea, una atenuación en unidades de decibelios sobre metro y atenuación en Neper sobre metro. Esta de Neper sobre metro es la atenuación que siempre hemos visto. Es la que aparece en la constante de propagación. Exactamente. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda acerca de esto? Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, bueno, la clase que viene vamos a seguir con esto. Tal vez hagamos algún ejercicio relacionado con atenuación para después comenzar con la parte de múltiples medios, o por lo menos de reflexión y refracción de ondas planas que se propagan en espacio libre, pero con una interfaz que separa dos medios diferentes. Eso sería el tema que sigue, que es el tema más complicado, para mí, el tema más complicado de la materia. Entonces es bueno tener claro de una vez todos estos conceptos antes de empezar con el otro. Entonces, bueno, dejamos la clase hasta aquí y nos veríamos el viernes.